Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Faibel? Uriel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos escuchen. Cuando nos escuchen, cuando nos vean, todo depende. Así Pero lo bueno es que es, esta conversación quedará grabado Ledor Vador para el resto de las generaciones, Faibel. así es, Yolanda Baed. Leolán Baed, para siempre, jamás. Quiero comentarles a todos los que nos ven, nos escuchan, que hoy no está Elo, porque decidimos con Elo hacer algo diferente, que se nos complicaba un poco, la verdad, cuando hacíamos así como no en la oficina de él, no en el estudio, tener dos anfitriones y un invitado, así que decidimos que cuando sean invitados a distancia, como en este caso Faibel, que los haga las entrevistas yo y después vamos a hacer una semana un invitado y una semana un encuentro entre Elo y yo como solíamos hacer. Fabiel, te cuento a vos, pero le cuento también a los que están viendo y escuchando. Perfecto, Con total perfecto. Me perdí sinceridad, de charlar Fabiel, con Elo. sí, ¿alguna vez lo viste o escuchaste Lo con... PLF? a él, sí, lo vi. De hecho, lo conozco a Elo en persona de hace 15 años. O sea, él no va a saber quién soy yo, pero yo sí sé quién es él porque él me hizo la entrevista para ir a Ilel en Belgrano. Ah, mira vos. Sí. Y de ahí lo conocía, él estaba en el Ilel Belgrano. Y, bueno, Sí, no él sé. trabajaba ahí. Bueno, Elo tiene Sí, como sí, sí. muchos momentos de su historia, ¿no? Tiene como muchos Muchos eslabones, pasados. muchos pasados, muchos pasados. Bueno, Faibel, ahora te vamos a conocer un poquito más a vos. Siempre nos gusta conocer Ujú. de dónde hablan quienes hablan, pero vamos a decirle a la gente después de estos 2 minutos de introducción, que no es introducción como hacemos siempre, pero es muy judío esto. Vamos a decir de qué vamos a hablar hoy. Y hoy el tema tiene que ver con no sabemos el título siempre viene al final, ¿no es cierto? Cuando uno escribe un libro, uno nunca le pone el título de comienzo del libro, sino cuando termina de escribir lo último le pones el título. Pero hoy vamos a hablar de algunas comunidades judías exóticas, ¿no es cierto? O algunas comunidades judías poco conocidas, quizás para nosotros, argentinos, latinoamericanos, judíos o no judíos de habla hispana. Una tiene que ver con lo que es el primer Israel, ¿no? O digamos como es un famoso libro que leí hace unos años, se llama como el primer Estado judío del mundo, que no es el Estado de Israel, que ahora nos vas a contar un poco, que es, siempre lo pronuncio mal, ¿cómo es? ¿Birodishan? No. Virovitchan. ¿Cómo? Virovitchan. Birodishan. Es el nombre de dos ríos, ya te adelanto, te spoileo. El río Vira y el río Vitchan, que se cruzan ahí a 50 kilómetros de esa ciudad, es el cruce. Y en relación a ese cruce le pusieron el nombre de Virovitchan. Birodishan, que es el primer Estado judío, que hoy todos pensamos el Estado judío luego de la destrucción del Templo de Jerusalén y luego de la caída de los Hashmonaim, de los Macabeos, fue el Estado de Israel en 1948, pero hubo uno antes y que existe hasta el día de hoy. Vamos a ver con qué autonomía nos vas a contar, Fabio, un rato. Y después también es hablar un poco de las comunidades judías de China. ¿Y por qué lo hacemos con Fabio? Porque Fabio no es que solamente, ahora nos vas a contar un poquito, no es que solo estudió de esto, no es que solo leyó de esto, aunque también lo hizo, sino que vivió y visitó ambos lugares. Así que vamos a hablar un poco de las comunidades judías de China, no tanto de las actuales, aunque también es interesante, sino de las antañas, de las más clásicas, de cómo llegaron los judíos a China y también de aquel primer estado judío, y si nos da un poquito del tiempo de los judíos bujaros, de los judíos de Uzbekistán. Así que estos son los temas, ¿está bien, Faibel? Perfecto. Y si no da el tiempo, lo dejaremos para la otra. Para Amén, otra amén, ocasión, amén. en persona, ahí así lo hacemos con En Hilo también. persona, así que lo invitamos a Fiverr acá, pero dijo, tengo que sacar el registro de conducir. Y como todavía Así estamos en es, así es. pandemia, no están abiertos los registros, así que en Cuando Canadá. tenga el registro, me mando para allá con el topo móvil. Amén. Bueno, contanos, Fiverr, ¿quién es Fiverr? Bueno, mira, viste que siempre es re difícil describirse a uno mismo, pero te puedo decir más o menos qué hago y en base a eso decir quién soy. Soy un argentino, como se puede notar en en mi tono de hablar, de acá de la provincia de Buenos Aires, de un barrio que se llama Remedio de Escalada, en Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. Eh, Fui nacido y criado acá, después de más grande, cuando me independicé de mis viejos, me fui a vivir a Capital, al 11, como corresponde. Tuve una vida judía tranquila, no religiosa. Yo personalmente estudié bastante el tema religioso, no soy, por así decirlo, practicante, pero sí soy un seguidor de las tradiciones y también soy un estudiante de la lengua yiddish y estoy muy metido y me fascina el mundo el yiddish. Estudié la carrera de economía, me recibí y me fui a hacer un máster a China ya van a ser 4 años. ¿Y concluiste el máster ahí? No, está en veremos, la pandemia me cortó o sea, yo
en teoría tendría que estar en China ahora, me quedé varado afuera de China, no pude regresar y bueno, tengo que presentar mi tesis cuando pueda volver a China. Y de hecho, sigo siendo un residente de la República Popular China, mi DNI dice Beijing, el DNI argentino tiene mi dirección de China, así que bueno, soy un residente de China ¿Y estando tuviste que varado en aprender la chino? Argentina. Aparte de Yiddish, ¿chino? ¿Ya aprendiste o no? ¿Cómo Mira, manejás? el motivo de aprender chino comenzó por el Yiddish, porque yo empecé a aprender Yiddish cuando murió mi Seide, unos años después, como una forma de poder rescatar el idioma, mi Seide materno. Y mi viejo me decía, ¿por qué vas a aprender Yiddish, que es un idioma que no habla nadie? ¿Por qué no aprendes chino, que lo habla todo el mundo? Y dije, bueno, toma, voy a aprender chino también. Y me anoté ahí a estudiar chino 6 meses, dejé después con la facultad y todo, me recibí, retomé el idioma y bueno, conseguí esta beca para ir a China y ahí estoy. Excelente. Bueno, entonces, ¿con qué empezamos hablando? Porque Fiverr yo también te voy a llamar el topo, ¿sí? Y ahora El vas a topo, explicar por qué sí. el topo. Lo del topo no tiene un significado muy romántico, más allá de jugar al fútbol sin anteojos y no ver la pelota, y bueno, me empezaron a decir que era un topo. Y sí, a partir del topo usé ese apodo para llamar a mi canal de YouTube donde narro mis viajes, que es Un Topo por el Mundo. Comenzó cuando me fui a vivir a China con la idea de mostrar todo lo diferente que me iba a pasar a partir de vivir en un país tan raro, exótico, diferente como China, ¿no? Es un canal maravilloso que así lo conocí, ¿no es cierto? Son como estas amistades o estos conocimientos del siglo XXI que Fiverr nunca me había visto a mí en persona, nunca habíamos hablado, No, 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 no nos conocemos en pero, persona. pero yo sentía que no, lo conocía ya, ¿no? Viste que cuando nosotros empezamos a usar Internet en nuestra juventud, por ahí nuestros padres nos decían, cuidado con los amigos que te haces en Internet, no te juntes con la gente que te haces en Internet, pero al final, bueno, resulta bastante positivo la gente que uno va conociendo en Internet. Algunos, vamos a Algunos, decir, pero hay sí, sí, muchos sí. para rescatar. Fiverr es uno de ellos, lo conocí por Un Topo con el Mundo, con uno de sus videos que me maravillaron. Y quería, por supuesto que no trabaja solamente temas judíos, ¿no? Simplemente va mostrando lugares que no solo es China, también Europa y otras travesías que pudo ir haciendo y que seguramente seguirá haciendo, Besar Hashem. Pero siempre me interesa a mí, y este es el podcast de Pieles, hablar de lo que tenga relación con lo judío de alguna forma. Entonces, vamos a empezar por uno de los últimos que subiste o que vi, que tiene que ver con eso, el primer Israel, ¿no? Como el primer Estado judío en la modernidad. ¿Qué es eso de Birodiján? Claro, bueno, Birobichán es un estado, es un oblast, en realidad, que es una figura especial administrativa que tenía la Unión Soviética, que no es una provincia ni tampoco es un estado independiente, es un híbrido. Y que tiene la particularidad de pertenecer, Birobichán es el nombre de una ciudad, que esa ciudad es la capital de lo que se llama el Oblast Autónomo Hebreo, que es todo ese oblast independiente de la Unión Soviética, que se define como un Estado judío. A principios del siglo XX, como muchos habremos visto dentro del mundo judío, estaba la idea de construir un Estado sionista, las ideas de Herzl estaban reinantes en muchísimos judíos europeos, y cuando triunfa la revolución de 1917 en la Unión Soviética, uno de los planteos, como hubo muchos judíos que aportaron a la revolución soviética, muchos otros que estuvieron en contra, ¿no? Como es el mundo judío, ¿no? Como había muchos que estuvieron a favor y seguramente habrán aportado mucho dinero también, la Unión Soviética planteó como idea el darles un Estado judío. La idea original partió de Lenin, y Lenin quería hacerlo en la zona de Crimea, la zona que hoy en día estuvo hace unos años bastante en conflicto por esa disputa de si pertenecía a Ucrania, si pertenecía a Rusia, y lo querían hacer ahí especialmente porque estaba en el centro de la mayoría de las comunidades judías de Rusia, de Ucrania, de Polonia, pero años más tarde, en 1924, Lenin murió, asumió el poder Stalin, y cuando asumió el poder Stalin dijo, lo vamos a hacer en el lejano oriente ruso, especialmente para poblar esa zona. O sea, el lejano Pero para oriente... poblar o también hago una pregunta, ¿no? Yo interrumpo, perdón. Yo sé que no Sí, es una sí, buena sí. cualidad. Es más, Pirkei Avot dice que no es una buena cualidad de interrumpir, pero bueno, esa no la sigo mucho, Salaja. La pregunta es, querer poblar el lejano, ¿sí? El lejano oriente, la Siberia, ¿no? Esos lugares donde nadie quería ir. También había Sí, sí. algo de la relación de Stalin con su no muy cercano amor a los judíos, digamos, con el antisemitismo. No quiero decir el antisemitismo de Stalin, aunque creo que lo podría decir. En realidad, el tema de Stalin y los judíos como un tema aparte, ¿no? Como que
no hay una tesis acabada de Stalin y los judíos, o sea, no hay una clara manifestación antisemita de Stalin. Este es como un tema donde todo el mundo se agarra y también donde en los comentarios del video muchos aparecieron que Stalin lo creó, que era antisemita. A ver, no hay una tesis al respecto. Hubo gente enemiga de Stalin, lo cual podríamos decir que Stalin no discriminó en sus enemigos. Eran tanto judíos, cristianos ortodoxos, Okay. rusos, o sea, no había discriminación en los enemigos de Stalin, pero no sé si existe una discriminación hacia el judío, sino que desde mi punto de vista, y es mi tesis personal, vio la estrategia de decir, bueno, quieren un Estado, no le vamos a dar Moscú, no le vamos a dar Crimea, vayan al Lejano Oriente. O sea, yo también lo que digo, años más tarde cuando tuvimos Israel, tampoco es que nos dieron Miami o un No, lugar, pero o Nueva York, ¿no? eso por lo menos la pedimos y teníamos una conexión Y histórica con aquella sí, tierra, sí, por sí, más, sí. por más pantanosa, por más desértica que era, ¿no? Con el lejano Sí, oriente de Siberia, nunca hubo un judío ahí, no es que nunca una hubo, antaña claro. comunidad judía de Rusia que primero se asentó ahí y luego se fue moviendo hacia el oeste, ¿no? No existió eso. Eso sí es verdad, y hasta 1928 no había nada de judío en esa zona. En 1928 se crea el Óblast Autónomo Hebreo y muchísimos idealistas del socialismo internacional aportaron dinero para construir Birobidzhan, para construir ese Estado judío independiente en la Unión Soviética. ¿Ya Incluso hubo existía donaciones una ciudad o es de cero? Empezaron de de cero. cero, de cero. Incluso hubo donaciones de Argentina que llegaron a Birobidzhan. Adelantándome un poco más a la historia, cuando llegué ahí y conocí a la comunidad local, me agradecieron por los aportes que había hecho Argentina en los años 30 para construir ese Estado judío independiente, lo cual me sorprendió bastante. O sea, también hay que contextualizarlo porque en 1928 no existía un Estado judío, entonces en esa idea emancipatoria del pueblo judío, Birobidzhan era como ese anhelo, ¿no? Así como también existió un poquito acá con Moisés Como Villo, las Moisés, colonias ¿no? Como la judías, Nueva claro. Jerusalén, el Nuevo Sion, Sí, había como sí, ese sí, ideal, ok. sí. No, Sí, sí, no como tenía idea dice de esto. Pero bueno, la tiene canción, sentido la canción que de venga. Hebel Katz de Moisés Ville, por ejemplo, y dice, Idice Medine do in Argentine, ¿no? Es como una tierra judía acá en Argentina. Y bueno, también estaba esa idea ya en la Unión Soviética. Pero mucho más grande, ¿no? En el sentido, porque para quienes Sí, conocemos sí, sí, sí. Moiseville o Bassa Bilbaso, digamos, son pequeñísimas zonas agrícolas y pequeñas ciudades. Acá estamos hablando de un estado o Sí, de una sí, región. sí, sí, mucho. Pero aparte es interesante también compararlo con cómo era la comunidad judía en la Argentina en ese momento, profundamente idillista, profundamente laica y profundamente socialista. Que hoy en día, digamos, simplemente siempre me gusta hacer esta comparación, 100 años después, ¿no? Porque casi estamos a 100 años de la inauguración del primer Estado judío de Sí. 1928, nos faltan 7. Hoy en día nunca uno podría rastrear esa comunidad judía con esos principios, laicismo, socialismo e idillismo, hoy con la comunidad judía en Argentina. Sí, sí, podría considerarme uno de los últimos resabios de esa comunidad judía. Está bien, está bien. Sí, 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 sí. El problema es que me criaron mi Bobby y mi Seid, entonces ahí como que estoy Con, un poquito en esa época. hay como Este, salteaste una generación. todos me lo dicen, mis amigos me lo dicen, te quedaste una generación atrás, pero bueno, yo me relajo, me voy a escuchar unos vinilos y me relajo en el tiempo. Entonces, maravilloso. Entonces, tenemos 1928, idea de Lenin, que la concretizó Stalin finalmente en 1928. Primer Estado judío, mandan dinero socialistas rusos, argentinos y de otro lugar del mundo, y se van a vivir judíos. ¿Cuántos van? ¿Cómo se vive? Se van a vivir judíos a Birobidzhan, calculan aproximadamente que unos 20.000 judíos de todo el mundo se fueron a Birobidzhan, o sea, no solo judíos soviéticos, sino también judíos de Europa Central y también judíos de Argentina, por ejemplo, viajaron hasta Birobidzhan a vivir. Y después creció bastante la población judía de Birobidzhan en el momento de la guerra, cuando los judíos estaban perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, se escapaban para Birobidzhan. Para que tengas una idea, Birobidzhan son 5 días de tren de Moscú hasta allá. O sea, 5 días en el tren transiberiano. Una de las estaciones del tren transiberiano es Birobidzhan y tarda 5 días desde Moscú, 2 desde Vladivostok. Maravilloso. Y entonces, ¿y el apogeo cuándo fue? Porque dijiste que empezaron 20.000 y después en los años 40 fue como su apogeo. El apogeo fue en los años 40.
Y ahí no los se vivió antisemitismo ni persecución ni desde... No hubo antisemitismo y persecución en sí, pero por lo que me fueron contando, hubo dos situaciones, digamos. Hubo persecución ideológica, eso sí, persecución ideológica por considerarlos traidores a la Unión Soviética, y después había algunas prácticas, entre comillas, antirreligiosas, por ejemplo, en el espacio que funcionaba como sinagoga, por así decirlo, cuando era Shabbat, por ejemplo, iban y preguntaban por qué no estaban trabajando en vez de estar ahí reunidos, ¿no? Cosas por el estilo que me contaron los residentes locales de esa época. Y también los libros de Reyes, toda la cuestión religiosa del judaísmo estaba prohibida, por así Eso, decirlo. Fabián, me parece que es importante que lo contextualices, porque ya estamos dando algo por obvio que, si bien en la Unión Soviética, vamos a decirlo, una tesis general, el movimiento comunista no era necesariamente antisemita, sí el movimiento comunista era, sí, ideológicamente antirreligioso, no solamente del Antirreligioso. judaísmo, pero digamos, eso se vivió mucho, ¿no? Para otro podcast de los movimientos hasídicos y cómo los movimientos hasídicos intentaron mantener la llama del judaísmo religioso ahí. O sea, ¿y cómo era entonces la vida judía en Birobichano? Un día me va a salir decirlo. ¿Era más Mira, de carácter cultural que religioso? ¿Y cómo se manifestaba, digamos, la parte religiosa? Si había, no sé, para comer kasher, si había sinagogas, si había mikvaot, ¿qué había? o sea, la vida judía religiosa no existía, era una vida cultural. Como, con el Yiddish como idioma central, con el periódico en Yiddish que era el Birobichán Stern, la estrella de Birobichán, con las calles escritas en Yiddish, con una universidad en Yiddish, con escuelas en Yiddish, pero no existía la cuestión religiosa, o sea, no había mikvaot, había la sinagoga que yo fui, pero que era como un centro de reunión judía más que una cuestión de sinagoga, o sea, no había Sefer Torah, había cementerio, el cementerio era mixto, o sea, había tanto judíos como cristianos ortodoxos, como ateos sin ningún tipo de... incluso también había muchísimo matrimonio mixto, ¿no? En lo que era la Unión Soviética. Y te hago una pregunta en relación a eso. ¿Había rabinos o no? Nunca hubo hasta... Yo sé que ahora en día hay Chabad, ahora nos vas a contar de... Sí, 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 sí. No hubo rabino hasta que apareció Chabad. O sea, la comunidad se regía por ella misma, pero sin un contenido religioso. Eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque hay muchos que, a vos habrá pasado, ¿no? Con un topo del mundo y demás, cuando hablamos del judaísmo y nos ven especialmente no judíos, ¿no? Cristianos y demás, ya sea católicos o protestantes, evangélicos, que no entienden cómo puede haber judío no religioso, ¿no? Claro. Y es muy importante, me parece, para mí en especial, y imagino que para vos también, Fabio, por ser parte de tu herencia cultural y de tu práctica cotidiana, enfatizar que hay toda una experiencia, por lo menos en los últimos 200 años de historia, de un judaísmo cultural, de un judaísmo que está en el lenguaje, ya sea en el hebreo, ya sea en el yiddish, un judaísmo que está en la literatura, un judaísmo que está en lo folclórico y no en la relación entre el ser humano y lo divino o lo espiritual, ¿no? Y Birobichán es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Claro, o sea, a mí lo que me pasa es que, viste que es muy difícil definir qué es ser judío, quién es judío, todo eso es un debate, qué esto, qué lo otro. Imagínate definir qué es un Estado judío, ¿no? Que es mucho más difícil, un conjunto de personas que se definen como tal. Y eso pasa en Birobichán, porque hay muchos que dicen, bueno, pero no es un Estado judío. Y otros dicen, no, pero sí es un Estado judío. ¿Hasta qué punto es un lugar un Estado judío o no un Estado judío, ¿no? Pero sí pasa eso de que Birobichán desde 1928 hasta la caída de la Unión Soviética en el 91 vivió sin tener una vida judía religiosa, sino una vida judía desde el punto de vista cultural, social, gastronómico, lingüístico, pero no religioso. Interesantísimo. Y una pregunta más en relación a eso. ¿La autonomía de la Unión Soviética era plena? No, no era plena. Digamos, la moneda era la misma, digamos, y las Sí, sí, autoridades sí. eran elegidas localmente, tenían influencia de afuera. ¿Cómo es eso? En la época de la Unión Soviética la relación era muy centralista, o sea, la Unión Soviética tenía su comando en el Kremlin de Moscú y ahí regía toda la unión de repúblicas socialistas, ¿no? Incluidos los países asociados como era Polonia, por ejemplo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, no había una independencia y las elecciones eran al estilo soviético, asambleario, de miembros del partido, o sea que en ese aspecto no había una independencia plena, sino que todo regía desde la orden central de Moscú. ¿Pero eran Hoy en judíos, por día, ejemplo, los dirigentes locales? en el momento de la URSS, sí, en algunos momentos fueron judíos. Hoy en día, el gobernador del Oblast Autónomo es judío, el intendente de Birobichán no. Okay. Pero la población judía siempre fue minoritaria también en Birobichán. O sea, hoy en No, día ¿desde los hay, comienzos o ahora? desde los comienzos, sí, 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 desde los comienzos, porque también mandaron a rusos no judíos a poblar Birobichán. O sea que esos Este, 20.000 que fueron o mandaron en el comienzo, había otros mucho más de 20.000 no judíos. Pero aún claro, así era como un oblast independiente judío, aunque tal siempre fue cual. minoritario. También eso es interesante, ¿no? Porque uno pensaría, Sí, ok, sí, sí. la mayoría de la población era judía, entonces tenía sentido que el carácter de las calles que estén en Yiddish, que haya una universidad en Yiddish, que... Pero lo que sucede, y es un fenómeno social muy particular de ese lugar y que me lo contaba el rabino de Chabad, es que la población de Birobichán no judía se siente en cierto punto judía, por vivir en un estado judío. Maravilloso. Y me pasó de conocer, o sea, gente yiddish parlante en Birobichán que no son judíos. La directora del Birobichán Stern, que es el único diario en yiddish de toda Rusia, habla un yiddish perfecto y no es judío. Pero Maravilloso. yo le dije, ¿y te sentís un poco judía? Le pregunté en yiddish, ¿no? Porque lo loco era que el único idioma que teníamos para hablar, porque yo no hablo ruso, ella no hablaba inglés ni español, así que nos comunicamos en yiddish. Lo tengo ahí entrevistado y le pregunté, ¿pero vos te sentís a Wiesel de Yiddish? Y me dice, nicht kein Wiesel, Asaj, que me dice, no me siento un poquito judía, sino que me siento muy judía. Sí, seguimos. Perdón. Se sintió un poquito judía. Un poquito judía, sí. No, ella me dice, no me siento un poquito judía cuando yo le pregunté, Ah, sino que me dijo, me siento muy judía. ah, ok. Más todavía. No, también es Más interesante todavía. como fenómeno sociológico, ¿no? Sí, es muy interesante y es como un universo que por ahí dentro de la educación judía que uno tiene en los diferentes lugares de formación, no existe Birobichán en temática, ni siquiera es mencionado, ni siquiera es conocido, y a mí personalmente lo que me gusta es mostrar eso, así como también, si llegamos a hablar hoy o por ahí más adelante, los judíos de Bukhara tampoco son mencionados, como que existe una lógica de, bueno, los judíos vinimos de Polonia, tenemos Israel, hay judíos en Nueva York, vinimos a Argentina, tenemos las colonias, y listo. Y por ahí algo de África, que hubo comunidades, y bueno, y ya está. Sí, yo lo del Oblast judío de Rusia, yo me acuerdo, no sé, habrá sido el año 2006. Yo tengo una fascinación que todos los libros que leo los anoto cuando los compré, en qué contexto los leí, y después tengo un Excel con todos los libros. Si no me equivoco, fue el año 2005-2006 que yo me enteré de la existencia de Birobichán con un pequeño libro que decía El primer Estado judío, que creo que la tapa era naranja o tenía una suerte de tapa. No sé si lo conoces, Abel. ¿Lo Lo ubicás? conozco el nombre del libro, pero no tuve la oportunidad de leerlo. Sí, es un libro muy bueno, digamos, que cuenta muchas de las cosas que estás contando vos, ¿no es cierto? Mucho más largo, ¿no? Por ejemplo, no Claro, es un sí, sí, sí. podcast y demás, digamos, pero muy, digamos, también, yo un judío que, te imaginarás, toda la vida en un contexto judío, y no solamente en un contexto judío de educación informal y demás, sino académica, ¿no? Y nunca había Claro. escuchado nombrar ese tema, así que por lo menos los que escuchan el podcast de hoy se habrá haber enterado de ese... O sea, tu formación académica fue en el seminario rabínico y en el seminario rabínico no se nombró nunca la existencia de un lugar llamado Birobichán. No, incluso yo había pasado la experiencia en el Majón de Madrid Hutzlaretz, en un programa de educación judía para jóvenes, que también teníamos clases en la universidad, incluso, no sé, en el Museo de las Diásporas de Tel Aviv, ¿no? Quizás mi memoria me falla y quizás sí está ahí, ¿no? Pero por supuesto que no es algo central, y quizás es algo central por el recorte, ¿no? Que hoy tiene la comunidad judía, no sé, que esto dijimos, que es muy diferente a esta comunidad judía laica, socialista y villista, ¿no? Y tenemos una comunidad sionista, una comunidad más de derecha y una comunidad mucho más hebraísta, que quizás será por eso, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, porque del 28, 20 años después, tenemos el 48, el Estado de Israel, que tuvo mucho más, vamos a decir, preponderancia, en términos relativos, no quiero que te ofenda, Faivel, éxito, No, por favor. vamos a Yo decirlo. personalmente acepto o sea, obviamente la existencia del Estado de Israel y hasta comulgo con la existencia del Estado, faltaba más.
No, No, pero por eso esa quizás cuestión. opacó en la historia, quizás sí, yo estoy pensando, ¿no? En la historia nunca se puede hablar hipotéticamente que hubiese pasado, pero hipotéticamente si el Estado de Israel no hubiese sido una realidad y el único lugar independiente en el mundo de la comunidad judía autónoma hubiera sido Birobichán y Sí. la Unión Soviética hubiese tenido otro futuro que el que tuvo, quizás sí sería un punto en la currícula judía de cualquier escuela, cualquier tema. Sí, tal cual. Incluso yo creo que hay una cuestión de solaparlo adrede de la existencia de Birobitzhan también. Yo creo que personalmente esto lo que voy a decir me pueden llegar a matar muchos, pero hay una endemonización de la Unión Soviética que si bien hicieron cosas que fueron nefastas para la humanidad, no fue todo tan nefasto como se lo cuenta, sino que hubo cosas positivas y si bien esto fue un proyecto que después podríamos decir que fracasó y las razones son para explicar en otro momento, es un proyecto positivo de haber creado un Estado judío. Por más que haya sido en el lejano oriente, por más que haya sido lejos, por más que haya tenido un montón de dificultades, hubo una intención de darle a un pueblo que estaba buscando un Estado un lugar donde vivir. Y tengo una pregunta, y ahora cerramos con Birubichán y nos vamos más al oriente. Cerquita, pero ahora nos contás Así. cuán lejos está. La realidad actual, ¿qué es hoy? Si hoy uno va, se toma el Transiberiano, 5 días de Moscú, para ahí. ¿Qué se encuentra? Mira, te encontrás un pueblo que podría figurar un poco lo que era un shtetl de Europa del Este, un pueblito judío de Europa del Este. Es un pueblo que, si no hubiera wifi, computadoras, celulares, por las construcciones, por los tipos de colectivos que hay, los ómnibus, por las plazas y eso, parece que estás en los 60, 50. Yo me quedé, por ejemplo, en una especie de hotelcito que la habitación parecía los años 60. Es una especie de teletransportación en el tiempo, que está muy bueno. A mí me agradó esa cuestión de decir, wow, existe un algo que me hace ver cómo eran este tipo de ciudades hace muchos años. Quizás otros pueblos de Rusia sigan igual, no lo sé. Yo estuve por otros pueblos que eran un poquito más modernos, pero me imagino que otros pueblos cercanos a Birobidzhan y de esa zona deben tener Se ese quedaron un tipo poco de relegados. estilo. Sí. ¿Y cuál es la situación judía o idillista actual ahí? Ahí sigue habiendo, contarnos un poquito del rap de Chabad y vi que había un Mira, mikve por primera vez quizás en la historia. sí, Jabat entró ahí, si no me equivoco, en el año 2005. Tuvo un primer rabino y ahora tiene este segundo rabino que vino en el 2011. El Jabat de ahí, a diferencia de los otros Jabat, es muchísimo más abierto en el sentido de que no, o sea, la comunidad es muy chica, entonces hacen entrar a todo el mundo, sean ¿Cuántos judíos, sean judíos no hay hoy? judíos. Oficialmente hay 1800, pero Jabat estima que habrá entre 4000 o 5000 judíos en Birobidzhan. Pero hay muchos que también no se reconocen como judíos o no les gusta decir que son judíos, entonces ahí también es una Y otros no situación. judíos que se reconocen como judíos. No judíos alágicamente Sí, sí. que se reconocen como judíos. Pero por ahí tuvieron un abuelo judío, entonces ellos se definen como y son aceptados, no son rechazados ni nada por la comunidad. Mirá qué interesante. Bueno, entonces está bueno conocer. Después, por supuesto, con tu permiso, vamos a poner los links, ¿no? de tus videos para que Por también favor, un conozcan placer. el topo del mundo que es interesante. Y ahora llevarnos a un poco a, quizás hoy en día uno escucha China, China lo asociás a Trump diciendo el virus chino, ¿no? No nos China. vamos a meter el virus de Wuhan, ¿se dice? ¿No? ¿Wuhan? Wuhan, sí. Wuhan, Wuhan, donde comenzó todo esto que estamos transitando en nuestros días. Y hoy uno no tendería, ¿no es cierto? Si uno tiene que hacer la demografía y la geografía judía, uno hablaría del mundo sefaradí, del mundo ashkenazí, de los judíos que actualmente están en Israel, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Sudáfrica, Latinoamérica, y nos quedamos ahí. Y tampoco estudiamos mucho de otras comunidades judías en otros lugares, pero hubo judíos en China y hay judíos en China. La pregunta es, Habemos judíos en China, sí. ¿y cómo se dice judío en chino? Hay dos maneras de decirlo. La manera actual, que te presentás ante una persona y le decís que sos judío, si es Yotairem, que es persona que viene de la tribu de Yehuda. Yotai es Yehuda.
no cambia mucho con decir judío en español o en los otros idiomas. Y la manera vieja de decirlo antigua es Tiao Xiaojin, que quiere decir persona de la religión que no come el tendón. Ah, y ahora voy a explicar rabínicamente qué es eso. Ese es, Claro, según el Sefer HaJinuj, es la tercera mitzvah que nos es encomendada en toda la Torá. La primera es la mitzvah de la procreación, Pru Milut Haaretz, al comienzo del Génesis, de tener hijos. La segunda tiene que ver en Génesis 17 con el Brit Milá, ¿okay? Con la circuncisión. Y la tercera, y en el Génesis solo hay tres, todo el resto aparecen en otros libros de la Torá, tiene que ver con la pelea de Jacob con el ángel, ahí en Pniel, es que Jacob salió cojo de esa pelea, le golpeó el tendón, ¿no? Y es el Gida Nashe. Y decía que Ada y Omasé hasta el día de hoy los judíos no acostumbramos a comer ese tendón, que es una de las cosas que hay que sacarle a los animales que de por sí son kasher para que sea kasher. Así eran claro. conocidos. Mirá qué interesante. Así De eran vuelta, ¿cómo es? reconocidos. ¿Cómo Tiao es el... Xiaoxin. Tiao Xiaoxin. Y este tipo Los de que, los que no comían el tendón, maravilloso. personas de la religión que no comían el tendón de la vaca y lo usaban para diferenciarnos de los musulmanes, porque al principio los chinos confundían bastante a los musulmanes y a los judíos por el hecho de no comer cerdo. Claro, pues te iba a decir que seguramente tendría mucho más sentido general, como nos conocen mucho. Ah, los judíos no comen cerdo. Claro, pero los Nadie musulmanes, conoce la especificidad de los judíos que no comen el tendón, pero como decís, el halal no permite comer cerdo, pero sí permite comer el tendón, y el claro, kashrut no. Maravilloso esto. sí, no tienen Yo el no sabía. concepto de nevelá de la vaca, o sea, que por más que no sea, que sea kasher, hay partes que no puedes comer, ¿no? Y bueno, entonces así era como se definían a los judíos en aquel entonces, a los judíos que habitaban en una región que era Kaifun. Kaifun es la primera región donde habitaron judíos en China, que ¿Y cuándo son estamos judíos. hablando? ¿Cuándo llegaron? Estamos hablando exactamente, llegaron en la dinastía Song del Norte, que fue una dinastía que estuvo después de la dinastía. Hay dos versiones, unos dicen que vinieron en la dinastía Tang, que la dinastía Tang estuvo del 600 al 900, y otros dicen que vinieron en la dinastía Song del Norte, que es del 900 al 1200. La cuestión es que, ¿cómo vinieron estos judíos? A través de la ruta de la seda, los judíos que eran los radanitas, que eran los judíos mercaderes, que recorrían la ruta de la seda de Roma hasta China mismo. La dinastía Tang tenía su capital en la ciudad de Chang'an, que hoy es la ciudad de Xi'an, donde están los guerreros de terracota, es una ciudad bastante conocida. Y la ciudad ¿Pudiste de conocer? ¿Pudiste conocerlo? Xi'an no conozco. Xi'an es una de las que tengo pendientes conocer, pero sí Ahora conocí Kaifeng. cuando vuelvas, Cuando decime. vuelva, sí, sí, sí. Kaifeng sí la conocí. Hay un video que hice también. Y ahí los judíos sí se instalaron entre el 900 y el 1200, gobernó la dinastía Song del Norte, que su capital estaba en Kaifeng, en esta ciudad. Y en 1163 se construyó la sinagoga judía, que se llamaba Li Pais en chino, y ahí esa sinagoga estuvo hasta 1640, que Kaifeng sufrió una gran inundación, la ciudad quedó bajo el agua y se perdió la sinagoga, muchas personas de la comunidad se fueron, otras volvieron cuando bajó el agua, reconstruyeron una pequeña sinagoga y a mitad del siglo XIX hubo otra inundación y bueno, ya la comunidad judía desapareció, se fueron y otros se asimilaron al punto tal de que hoy hay chinos en Kaifeng que se definen como judíos por ser descendientes de los judíos de Kaifeng, Pero tiene las facciones, digamos, físicas de de un chino. indistinguible de otro chino. No, no quiero Claro. sonar racista ni mucho menos, es lo que estoy diciendo, pero No, quiero... no, incluso hay un tema, porque en China están las cuestiones de las etnias minoritarias y los judíos somos una etnia minoritaria de China. Somos considerados una de las etnias minoritarias. La Igual siendo cuestión para ínfimo el número. infinísimo. Pensar que hay 200 judíos en Kaifeng. Pero 200, el hoy, problema actualmente hay 200 judíos, pero son de los 200 judíos que están totalmente asimilados o que todavía practican o de los que viven. están totalmente asimilados, pero ellos saben que su abuelo le dijo que el abuelo de ellos y el abuelo así generación son judíos. ¿Y Pero tienen algún
digo, un ritual mínimo, alguna costumbre mínima, algo que lo distinga del resto, o simplemente es saberse que provenían de esos judíos de la dinastía Song? Claro, en realidad hasta el 1900 todavía seguían manteniéndose como judíos comunitarios. La cuestión es que ahí hay un tema que yo tenía de discusión con los judíos extranjeros que vivimos en China, de que en los últimos 20, 30 años judíos de Israel y de Estados Unidos viajaron hasta Kaifeng, se encontraron con esta gente y le impusieron, por así decirlo, su forma de hacer el judaísmo. Pero no existe nada, o sea, ellos fueron a ver qué había de los judíos de Kaifeng, los judíos de Kaifeng nada más se reconocían como judíos y listo, y no había nada más que eso, y le empezaron a imponer las formas de prácticas judías como las traían de esos lugares, ¿no? Pero no existe algo autóctono que sea y digan, uy, mira, los judíos de Kaifeng tienen este tipo de nusaj, por ejemplo, de Claro. ritual de rezo. No existe eso. Habrá Y, existido en su momento, pero se perdió. Fabi, te hago una pregunta. ¿Tenemos idea de números o de algo en particular de esta comunidad de Caifán, siendo la primera comunidad judía de China? Mirá, no de números de cuántos habrá habido, porque las cuestiones de censo en esos momentos son bastante difíciles. Lo que sí hay 200 que sí se reconocen hoy, pero tienen el problema de que allá las etnias se heredan de parte patrilineal. O sea, por parte de padre Contrario que vos el sos... judaísmo alágico, digamos. Claro. Entonces, cuando ellos quisieron hacer aliyá, no pudieron hacerla porque son reconocidos como etnia patrilinealmente, pero no matrilinealmente. Ok, mira qué interesante. En China, patrilineal, judaísmo alágico, De hecho, de matrilineal hecho y ese hay, conflicto. de hecho hay 8 apellidos que en la dinastía Ming, que estuvo hasta el 1644, le dio a los judíos de Caifán para que usen. Mira qué interesante. Entre Ya, ellos, sí. sí, un apellido que es el Jin y otro apellido que es el Shi, que son, el Shi significa piedra, muy similar a los apellidos tipo Stein que se usan en Europa. Y Jin es oro, como Goldstein, Goldwasser. Este, Por sus y es, ocupaciones, imaginamos, porque se ocupaban de eso o tenían... probablemente sí. Y también los judíos tuvieron el honor de portar el apellido Li. Hay muchos chinos que tienen el apellido Li, es como el segundo apellido más importante de China después de Wang. Y ese apellido era para los chinos de la etnia Han, que es la etnia mayoritaria. Pero el emperador de la dinastía Ming les permitió a los judíos también tener el honor de portar el apellido Li. Y te hago una pregunta, yo soy de estos, de Viruchan conocía algo de esto, soy totalmente ignorante. ¿Hubo algún, digamos, judío de todos estos, o famoso, o algo en particular para contar más allá de, así como un dato de El, ju- color o algo de la, el o no sé, un judío que judío estuvo en la corte, un judío que llegó a servir a alguno de los... No, pero sí, a ver, hasta el 1605, Occidente desconocía la existencia de judíos en China. O sea, había un vox populi de que había judíos en esa zona, pero fácticamente no había manera de comprobarlo. En 1605, un jesuita italiano llamado Matteo Ricci estaba en Pekín, había viajado unos años antes para imponer el catolicismo en China, aprendió chino perfectamente y en Pekín se encuentra con Ai, que era el apellido, primero los chinos dicen el apellido, después el nombre, Ai, que es un apellido de los 8 apellidos judíos, Tian. Y se presenta ante este Matteo Ricci como un adorador de un solo Dios, a diferencia de los chinos que hacían abodázara, entre comillas, ¿no? Idolatría. Y él se consideraba, Matteo Ricci creyó que era un musulmán hasta que esta persona se definió como un judío. Y Matteo Ricci anotó todo eso en sus crónicas y le comentó de los judíos de Caifén, y a partir de eso Matteo Ricci envió gente a estudiar Caifén y ahí se conoce Caifén en Occidente. Interesantísimo. Entonces tenemos una primera comunidad judía que vino por la ruta de la seda, allá, Sí, digamos, en el año en 900, los años 1000, 1000, 1100, sí, sí, sí. más o menos, y solamente estuvieron ahí, no es que se expandieron por otros lugares de China. Solamente estuvieron ahí, solamente estuvieron ahí, después sí se expandieron, tras la inundación del siglo XIX, se expandieron por China y se asimilaron por China. Y hoy, entonces, digamos, no es que tenés, hoy no es que hay una, por ejemplo, que uno va a la India, ¿sí? Y sí hay comunidades judías ancestrales,
¿no es cierto? No sé si tuviste la oportunidad de conocerlo, si no nos falta un Todavía poco lo el mundo tengo de la India. pendiente, lo tengo pendiente de ir a la India. En Cochin y otros lugares, sí, ahí tenés con rasgos hindúes, pero prácticas judías, digamos, de Shabbat, de Kashrut, de hebreo, de, digamos, como no tan si bien asimilados en el lenguaje, en la vestimenta, en los rasgos fisonómicos, en lo cultural todavía judíos, vos decís que en China no. Pero yo tenía entendido, por lo menos por un libro que leí, que también hubo otra migración judía importante, ya por el siglo XVIII, XIX, de los judíos iraquíes. ¿Puede Claro, así ser? es. En 1842 termina la guerra del opio en China, que fue la guerra que tuvieron China e Inglaterra. ¿Mm? Inglaterra la gana, la guerra del opio, y hacen el Tratado de Nanjing, o Nanking, que es una ciudad en el sur de China, la antigua capital Ming. Y ahí hacen ese tratado donde China le da 5 puertos a Inglaterra para que tengan una libre concesión. Uno de esos puertos, uno de los más importantes porque está en la salida del segundo río más importante de China, que es el Yangtze, después del río Amarillo, es Shanghai, la actual ciudad de Shanghai. Y ahí Inglaterra toma la concesión, después esa concesión se amplía a Francia, a Estados Unidos, a Alemania, y la cuestión era que Irak en ese momento también le pertenecía al Imperio Británico, por lo tanto los iraquíes podían ir a Shanghai sin necesidad de visa y habitar en esa concesión. Un judío Mizrahi de Bagdad, que ya era un líder comunitario en Bombay, va a Shanghai para hacer negocio, para hacer guillef. Se llamaba Elías Sazón. Elías Sazón cae en Shanghai y instala su compañía que se llamaba Sazón Company, una compañía de trading en Shanghai, y empieza a traer judíos iraquíes para que establezcan sus negocios ahí, ¿no? Y ahí se empieza a poblar Shanghai de judíos iraquíes y en 1887 hacen la primera sinagoga iraquí, que después ellos mismos la destruyeron porque compraron una muchísimo más grande en 1920. ¿Y se mantiene hasta el Incluso, día de hoy? bueno, Shanghai tiene 3 corrientes migratorias de judíos. En total, en antaño hicieron 6 sinagogas, o sea, entre 1887 y 1941 en Shanghai se construyeron 6 sinagogas. Esto es maravilloso, 4, no sé si todos los que estamos acá escuchamos y entendemos que en Shanghái, un lugar que para Occidente era nada, no era la China que conocemos, ¿no? Y que todavía claro, queda mucho por descubrir para el mundo occidental, que solemos ir los que podemos, Dios mediante Europa o Estados Unidos o el Caribe, no solemos viajar tanto a China. Había 6 sinagogas judías en estas 3 olas migratorias, es decir, la primera ola migratoria, la de Sazón, la de iraquíes, Sazón con todos los iraquíes que trajo Sazón para Shanghai. 1840 y algo. 1840 y 1844 llegó Sazón a Shanghai. En 1862, si no me equivoco, o 1867, crean el cementerio Mizrahi, que tiene alrededor de 300 tumbas, pero que después lo destruyeron en la revolución cultural de Mao Zedong en los 60, y hoy en día es el Marriott de Shanghai, que si van los Un Kohanim Cohen para no Shanghai, entra. no puede quedarse en ese hotel. O sea, si llega a ir un Cohen para allá, no se puede quedar en Un el Cohen Marriott de... observante, vamos a explicar que para Sí, los que son descendientes de los sacerdotes, esto es lo que hace él, realmente en los programas a los cuales le agradezco, supuestamente un judío que desciende de los sacerdotes por un tema de impureza y pureza ritual, no puede estar en contacto con un muerto. Y técnicamente no entra en un tal cual. cementerio o en lo que antiguamente fue un cementerio. O sea que el Marriott de Shanghái está construido arriba del cementerio judío iraquí. Mizrahi Mizrahi. de mitad del siglo XIX. Maravilloso. Y ahí, en 1887, crean la primera sinagoga de Shanghai y en el 1900 crean la segunda, que se llamaba Sharit Israel. En 1920 crean Oel Rachel y en 1927, si no me equivoco, crean otra que se llama Oel Arom y rompen estas 2 sinagogas. O sea, las venden, después se hacen edificios, las tiran abajo, pero ya habiéndolas vendido la propia comunidad para financiar las nuevas sinagogas porque se habían quedado sin espacio y hicieron sinagogas mucho más grandes. Mientras tanto, cuando eran los pogroms en la Rusia zarista, finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
los judíos de los pogroms migran hacia China, hacia dos lugares. Harbin, que es un lugar que podemos hablar después, y el otro lugar que migran es Shanghai, porque sabían que Esta es había la segunda comunidades, emigración que estás diciendo. la segunda migración, y es pogroms más Unión Soviética. Cuando nace la Unión Soviética, judíos que estaban en desacuerdo con la Unión Soviética, a diferencia de lo que hablamos en Birobichán, que estaban a favor, los que estaban en contra migraban hacia otros lugares. Uno de ellos fue China, y uno de esos en China fue Shanghai. Y ahí se establece la comunidad ashkenazí, que al principio era bastante pobre, pero cuando migran los judíos en contra de la Unión Soviética, que en líneas generales eran judíos más adinerados, la comunidad empieza a tener plata y deja de funcionar compartiendo la comunidad mizrají, o sea, la comunidad mizrají le cedía los espacios y construyen su propia sinagoga, que fue la Ohel Moshe. Perfecto. En 1921, casi el mismo año que cuando se construye la sinagoga grande de los Mizrahi. Y luego, Segunda Guerra Mundial, un cónsul chino en Viena, que se llamaba Ho Fengshang, le da visas a todos los judíos perseguidos antes de la guerra, o sea, ya perseguidos después de la Kristallnacht, de la noche de los cristales rotos, empieza a darles visas a todos los judíos europeos para que se vayan a Shanghái. Shanghái tenía el siguiente problema. En 1937 empezó la guerra chino-japonesa, que después esa misma guerra se anexa a la Segunda Guerra Mundial, China como aliado, Japón como eje, y Japón invade Shanghái, pero invade la parte china y toda la concesión internacional no estaba invadida por Japón, seguían perteneciendo a las concesiones internacionales, francesas, inglesas. Entonces, este cónsul les da la visa para la región de la concesión internacional a todos los judíos europeos. Se dice que 18.000 judíos europeos viajaron a Shanghái a esa concesión, al punto tal de que en 1941 crearon la nueva sinagoga de Shanghái. Ahora viene lo del gueto. En 1941 crean esta sinagoga. Shanghái era un lugar muy fuerte para esos judíos, tenían una muy buena posición, especialmente por la cuestión del comercio, y los que venían pobres eran muy ayudados comunitariamente. Entonces podían desarrollarse esos judíos hasta que en 1941, el mismo año que se construye esta última sinagoga, la sexta sinagoga de las antiguas, los japoneses invaden Pearl Harbor y ahí se alían al eje y se ponen en contra a los aliados. Y en una reunión que los japoneses tienen con los alemanes habían largado la ley de solución final de destrucción de los judíos y le obligan a los japoneses a que hagan un gueto para los judíos. Y así es como el 18 de febrero del 43... Estos días, estamos en estos días, ¿no? En ahora, 2 semanas. Sí. En 2 semanas crean el gueto de Shanghái los japoneses. En el 41. Y esos 18.000 judíos... 43. En el 43. Y esos 18.000 judíos más o menos, o los que fuesen, quedan ahí. No. Porque pasó lo siguiente, es muy interesante esto. Había 40.000 judíos en Shanghái, sumando a todos los británicos descendientes de los iraquíes, que eran británicos porque estaban en la concesión, sí. a todos los rusos que habían venido desde... En total sumaban 40.000. Que es muchísimo para la comunidad. Es muchísimo. Quiero decir, para los judíos que somos pocos en el mundo, digamos, sí. 40.000 judíos en el 43 es un número bastante considerable fuera de las grandes comunidades en Europa que estaban siendo destruidas. Sí. ¿Y qué deciden hacer los japoneses? Entendieron mal, o no se sabe en realidad qué pasó, la orden de la solución final, y a los judíos que pusieron en el gueto fue a aquellos que pertenecían a los países aliados. Y ahí caían en la volteada los judíos iraquíes porque eran británicos, claro, los judíos polacos que cayeron, los judíos rusos, pero los judíos alemanes y austríacos quedaron afuera. Que justamente eran los que, entre comillas, más perseguían. Los que más perseguían allá. Entonces, cuando los meten en el gueto, los judíos austríacos y los judíos alemanes empezaron a combatir contra los japoneses. Y ayudaban a los judíos que estaban... Combatir en almas. Y adentro del gueto también. De hecho, muchos judíos son considerados héroes internacionalistas de la República Popular China. Hay un héroe llamado Jakob Rosenfeld, que fue un ucraniano, que fue un refugiado en Shanghái, que luchó contra los japoneses, lo llamaban los chinos el general Lou, y tiene un monumento en el Museo de Refugiados Judíos de Shanghái.
Y de hecho, él, un año después de la revolución de Mao Zedong, se va a Israel, hacia Lian, y muere un año después de cáncer y está enterrado en Tel Aviv, en el 50, y la tumba de él en Tel Aviv es visitada por todos los chinos que van a Israel. Maravilloso. Y entonces tenemos esta, a ver, para resumir un poco, estamos llegando al final. Tenemos esta primera gran oleada de la clásica de la dinastía Song, allá por el año 1000, de eso no queda nada, 200 judíos asimilados totalmente, Sí. esos 8 apellidos, después estas 3 grandes migraciones de británicos barra iraquíes, rusos, y la tercera de judíos más ashkenazim, vieneses, alrededores, y el gueto. Y finalmente, con ese gueto, ¿pasa algo? ¿Terminan deportando a esos judíos o no? ¿Cómo es la situación? No hubo exterminio. Sí hubo batallas y judíos que murieron en enfrentamientos en el gueto, que murieron de hambre en el gueto, pero no hubo campo de exterminio. Perfecto. Y en 1945 el ejército chino libera el gueto y libera Shanghái de los japoneses y terminan, bueno, ganando la guerra, ¿no? Después en el 45 los aliados, incluido China, terminan ganando la guerra y bueno. ¿Y qué pasa con esos 40.000 judíos viviendo La en China? No, mayoría... yo no sé si decir los judíos chinos. No, pregunta es, yo te hago esta pregunta que siempre le hago a muchos, porque hoy, por ejemplo, imagino que vos también es tu caso, vos te identificas como judío, pero también como plenamente argentino, no como un judío que está de paso circunstancialmente en la Argentina. Tal ¿Cómo era cual. Sí. puedes saber, ¿no, Fabio, lo que llegaste a ver, cómo era el sentido de identidad, ¿no es cierto? Si eran, sí, Pasa que en China no existe ser chino. O sea, a menos que no tengas las facciones chinas. nosotros nunca podemos ser chinos. O sea, suponete, yo con otra persona argentina Mm. tengo un hijo en China, mi hijo no va a ser chino, porque para China no es por nacer en China, sino que tenés que ser hijo de un chino para ser chino. Interesante. O sea que ahí tenés un Sí. conflicto identitario menos, no es como la doble Claro, de sí, no acá. es que, claro, decís, entonces, como se los define como judíos originarios de China, pero que en realidad la nacionalidad de ellos no era China. Y existieron, deben haber existido, ¿no? Pero no estoy hablando si uno o dos casos, si así en números más fuertes, matrimonios mixtos con chinos que entraron o salieron de la comunidad. En Shanghai no tanto, sí los hay hoy, que eso es otro capítulo aparte. Pero no hay, en esa época no tengo registro de que haya sucedido. Aparte, pensá que eran con comunidades de antes de los años 40, Sí, no, europeas, y Mizrahim, sí, sí, sí. donde el matrimonio así mixto era como muy mal visto, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo sé, no creo. Por ahí hubo algún otro caso de algún rebelde o alguna Por eso, rebelde pero no estamos que. haciendo algo sistemático Pero como no me he visto existe, en claro. Birobichano, en otros lugares. Sí, 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 Y sí. No, tengo no muchas existe. preguntas. Sería interesante encontrar una historia así de alguien, pero bueno, no la encontré. Quizás la encontramos y la mostraremos en su momento. No, me encanta hablar con alguien que sabe y que no solamente sabe, sino que estudió y apasionó y visitó. Y de esos 40.000 judíos después del 45, ¿se quedaron en China o muchos emigraron? Se quedaron hasta la creación del Estado de Israel. Y ahí Ok. la mayoría hizo alianza, muchos fueron a Estados Unidos, algunos vinieron acá y eso estoy tratando de recabar personalmente información, que quiero hacer un informe de los descendientes chinos en la Argentina de esas comunidades, ¿no? Hace poco salió un Este, libro, ¿no? De una escritora, la mamá de la periodista. Eh, ¿De Miriam Lewin? no, No, no. De no. un gueto en China, mis días en el gueto de China, una cosa así. Bueno, Ah, no. es Pasámelo después que es una lo. novela, pero me parece que también, no, de vuelta, con Fiverr yo digo, estos episodios son, si bien los grabamos, son totalmente auténticos y espontáneos. Lo leí hace un tiempo de una periodista, la madre, Débora algo, que escribió una novela sobre el gueto de China. Muy Lo, interesante. lo vamos a buscar, lo vamos a buscar y. Sí, sí, que investigó el Este, tema también con algunos argentinos que estuvieron ahí. Y hoy en día, entonces ya vimos Birobichán y vamos a cerrar con esto, y hoy en día soy judío, viajo a China, ¿qué me encuentro como comunidad judía en China? Dependiendo de la ciudad donde vas, ¿no? Si vas a las grandes ciudades como Beijing, como Shanghai, como Shenzhen, como Guangzhou, como Chengdu, como Yiwu, como Ningpo, hay comunidad judía. Al menos hay Chabad, que viste, están en todos lados, como la Coca-Cola prácticamente.
Yo personalmente habito en la ciudad de Beijing, y hay una comunidad bastante amplia en Beijing. Hay un Chabad, hay una comunidad reformista, más que nada el estilo estadounidense, y también está la Moishe House. Yo residía en la Moishe House, que es una agrupación judía de jóvenes de 18 a 30 años que habitan en la institución, y en esa misma casa se hacen actividades juveniles. Yo habitaba ahí, y hay una comunidad en donde la mayoría de la población son estudiantes, o sea, gente como yo que vamos a estudiar a China. Después hay personas de la Embajada de Israel, por ejemplo, en Pekín, personal diplomático y del consulado que están ahí, gente de ELAL, de la compañía aérea israelí, que también trabaja, y después gente que va a hacer negocios. De esos hay un montón, y gente que fue a China a estudiar, conoció una china o un chino, se casaron y formaron su familia ahí, con Esto matrimonios decía estos mixtos matrimonios mixtos actuales, digamos, que nombraste. actuales, cuyos hijos van al Shule, a la escuela judía de Pekín, por ejemplo. Hay una escuela judía en Pekín, Con se características llama fisionómicas chinas, Ganeinu, digamos, algunos. con características fisionómicas chinas, sí. Y siendo chinos, o sea, porque como uno de sus padres son chinos, esos chicos son chinos, y van a la escuela allá, a la escuela judía. E incluso chicos que no son aceptados alágicamente, porque la madre no es judía, van a la escuela que pertenece a Chabad. Y la madre china está ahí en los Shabbats, en los Shabbatot, y está en Rosh Hashanah, y están en Yom Kippur ahí, compartiendo con todos las celebraciones. Maravilloso. Quedé así como maravillado, ¿no? Siempre Sí, sí, sí. me encanta la historia, me encanta la actualidad también, y me encanta la complejidad, ¿no es cierto? Y esto, ¿no? Como hoy hablamos en un mismo episodio de dos comunidades judías que de las cuales no sabemos tanto, siempre hablamos judíos sefaradim, ashkenazim, Polonia, Alemania, Irak, pero digamos judíos en el Oblast, en Birobichán, y con una tendencia socialista y villista cultural, y como otros desde el 1900 en adelante, judíos iraquíes y demás, formaron una comunidad netamente ligada en lo religioso, no en lo cultural, digamos, ¿no? Claro. En lo Sí, religioso y sí, sí, demás. sí. Y estos encuentros siempre me parece fascinante. Paibel, ¿alguna idea o algo para cerrar, o algo que te hayas quedado decir que te interrumpí o algo? ¿Quieras No, sumar? nos quedó contar de Harbin, que es la ciudad del norte de China. Lo podemos dejar para otro episodio, o bueno, lo podemos contar hoy también, como quieras. Sí, vamos, Y ¿sabes qué? Que es un poquito más largo, tengamos unos minutos más. Decinos algo de Harpin. Dale, te dejo unos minutos, bueno, contarnos un poquito de Harbin Harpin. tiene algo en común un poquito con Shanghai, que es el tema de que migraron con la época de los pogroms y después con la Unión Soviética, pero la particularidad de Harbin es que fue una ciudad creada por el zar ruso en China. El zar ruso había construido el transiberiano, que hablamos recién, el transmongoliano, que pasa por Mongolia y llega a Pekín, y el transmanchuriano, que pasaba por la zona de Manchuria, el noreste chino. La Manchuria de China sería como en Argentina imaginarse la Mesopotamia, el noreste de China, ¿no? Pero con 30 grados bajo cero en invierno. Y ahí deciden construir un ferrocarril que llegue hasta Pekín. Y le propone el zar al emperador chino de aquel momento que las ciudades sean de administración conjunta. Entonces crean Harbin, que era como la central, donde era el centro de maniobras de ese transmanchuriano, donde estaban los talleres y eso, y mandan a los rusos a construirlo. Y el emperador empezó a hacer, el zar ruso empezó a hacer la vista gorda con los judíos que iban para allá, y no los perseguía con pogroms. Entonces los judíos se pasaban la data de que si se iban a construir el transmanchuriano a Harbin, chao, no había Estamos pogroms. hablando del comienzo del siglo XX, ¿no? Con Comienzo 1898, exactamente. Para 1898. 1908 las estadísticas dicen que había 5.000 judíos en Harbin. Y en 1930 había 20.000. 4 sinagogas, 2 se mantienen hoy en día. Una es el Museo Judío de Harbin, o sea, vos vas a Harbin y hay un museo judío que te muestra cómo era la vida judía en aquel entonces. Y el otro es una sala de conciertos que, voy a contar algo que me pasó que fue maravilloso, que lo muestro en los videos. La sala de conciertos está al lado del Shule, que es una escuela de música. La escuela de música pude entrar porque estaba abierta, era una escuela,
tenía un salón que vendía pianos, instrumentos, también me dejaron entrar, filmar, no hubo problema, pero el salón de concierto, como no había concierto, no. Les insistí, les dije que vine especialmente, pero como son los chinos, nada más se abre día de concierto. No me querían abrir la puerta. ¿Cuándo hay un concierto? Me dicen, mañana a la noche hay un concierto. Voy al otro día a la noche, compré la entrada sin saber que tocaban, con la idea nada más de ver la sinagoga por dentro. Veo ahí el programa, era un concierto de música clásica, y bueno, perfecto. Me siento ahí a escucharlo. Último tema que tocan en el concierto, Libertango de Piazzolla. Me puse a llorar. Estaba en China, en una sinagoga, escuchando un tema de Argentina a 20.000 kilómetros de Buenos Aires. Todas tus identidades y búsquedas en un solo lugar. Fundidas en un solo lugar, tal cual. Si no te emocionás con eso, no te emocionás más, ¿viste? Es como que una explosión de sentimientos. Y después también tienen el cementerio, que es impresionante, ¿no? Porque el cementerio, ellos lo movieron, estaba en el centro de la ciudad y los chinos lo mueven en el 58 para las afueras. Y ahí ponen todos los cementerios juntos, el cementerio soviético, cementerio chino y el sector judío, que llegó a haber 23 entierros originales ahí. O sea, del 58 al 63, que la última familia judía abandonó Harping, hubo 28, 23 entierros en ese lugar. Y hoy en día se sigue manteniendo, incluso está enterrado el abuelo de Olmert, el que fue primer ministro de Israel. Y Olmert visitó el cementerio en el 2004 y aparentemente Israel pone algo de plata para mantenerlo. Claro, tal cual. Y por último, algo que quería decir para cerrar Shanghái, era el tema de las sinagogas. De esas 4 que habían quedado, 2 se destruyeron, se demolieron en los 80 y en los 90, y las otras 2, una funciona como una parte del Ministerio de Educación de Shanghái, pero que se utiliza para los Hagim, para las festividades judías, y la otra es el Museo de Refugiados Judíos de Shanghái, y también se utiliza para los Hagim. Además de eso, hay 3 sinagogas Chabad, una sinagoga sefaradí y una sinagoga masortí en Shanghái funcionando actualmente. Dicen que hay alrededor de entre 3.000 y 4.000 judíos viviendo hoy en día en Shanghái. Maravilloso. Y yo tengo una pregunta para cerrar, Faivel. Me quedaría hablando mucho rato con vos y te voy a invitar a tomar, no sé, te voy a pagar un Uber y vas a venir acá a tomar una cerveza, un mate Nordelta para charlar off the record. Me encantan estas historias y cómo lo contás y lo que sabes. Y una reflexión que tengo, y es una pregunta que tengo en relación a, siempre hablamos, ¿no?, de la historia judía y del antisemitismo, y justamente hoy hablamos de 2 lugares donde Birobidzhan, siendo un lugar judío y demás, no se vivió tanto, ¿no es cierto?, este antisemitismo y demás. Y algo que me acuerdo, teniendo una clase sobre Harping y también de Shanghái, en algún momento sobre la comunidad judía, recuerdo en Estados Unidos, hablando de algo que es contrario al antisemitismo, ¿no es cierto?, que es el filosemitismo, ¿no? Y hay algo, no sé si es verdad o no, por eso quiero hablar con alguien que vivió y estuvo ahí, y es un residente chino, en relación a esto que a mí personalmente me parece tan peligroso como el antisemitismo, pero menos trágico, ¿no?, que es un extremo de adoración al judío, ¿no? Como que supuestamente dicen que en China hay libros de cómo hacer dinero como judíos, o el éxito comercial de los judíos, que a mí me asusta un poco. Hay muchos judíos que están contentos con eso, ¿no? A mí me parece tan complicado como el antisemitismo, o que roza lo mismo, porque es mostrar una excepcionalidad de los judíos que no es así. Pero, claro. Nada. Yo me río porque ya tengo la respuesta porque la viví. Okay. Cuando vos le decís a un chino Woshi o Tyrant, que quiere decir soy judío, lo primero que te responden es Han Son Min y Chien. Muy inteligentes, tienen dinero. Pero para ellos, o sea, en el occidente, bueno, muy inteligente es algo positivo, pero el tienen dinero suena como algo negativo. Pero para el chino, el que tiene dinero es porque se lo ganó y está bien merecido. No hay como esa cosa de está mal tener dinero. Para el chino tener dinero es lo mejor. Entonces, tratan de emular al judío en ese sentido y en esa visión, como que está muy bien visto ser judío. Incluso hay chicos de la comunidad judía de Pekín que el negocio para los chicos de los países angloparlantes, de los que hablan inglés, es enseñar inglés a los niños. Y si sos judío, te contratan más y te pagan más porque los padres de los niños dicen, si es un judío, mi niño va a salir inteligente como el judío, entonces a futuro por ahí puedo hacer mucho dinero. Y esta es una historia increíble porque fui al Museo Judío de Harping, o sea, ¿cuántos judíos pueden llegar a ir al Museo Judío de Harping? O sea, la mayoría de los judíos van a Beijing, a Shanghái, a una industria, qué sé yo, pero ¿cuántos pueden llegar a ir realmente hasta Harping en el norte de China?
muy pocos. Pero en la salida del museo está el local de souvenirs. Que esos souvenirs son cosas de harping, estampitas de la iglesia ortodoxa rusa porque es un icono de harping, bueno, está todo mezclado, pero hay muchísimas de cosas judías. Maguen David, Estrellas de David, Hamza, un tapiz que me compré, lo tengo, me quedó en Pekín, un tapiz espectacular de la comunidad judía, todas cosas judaicas para vender. Y yo les pregunté, che, ¿quién compra esto? ¿Los chinos compran esto? Sí, me dice el tipo. Y claro, los chinos compran eso porque dicen, si uso las cosas de los judíos voy a tener la inteligencia y el dinero de los judíos. Y ellos son muy supersticiosos y no me cabe la menor duda de que sí. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que un poquito complejo, ¿no es cierto? Por ahora mejor disfrutarlo, ¿no? Pero eso es Sí, otro sí, 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 sí. para otro podcast. Te voy a contar Pero una última historia, sí, si me permitís, sí, con respecto sí. a la seguridad de ser judío en China. Sé que nos estamos yendo de tiempo, pero bueno, no importa. Shabbat de Beijing, Shabbat. Muchas personas vienen en tours y van a pasar el Shabbat ahí al Shabbat, ¿no? El Beit Shabbat tiene un lugar para comer muy lindo. Y estábamos comiendo en Shabbat, un grupo de personas de Estados Unidos, cae un repartidor, allá se llama Kuwaití, el repartidor de Taobao, que sería como Mercado Libre acá o Amazon en Estados Unidos, y el tipo, como son chinos, ellos entran a tu casa, tipo entran a tu departamento, entran al edificio y te dejan el paquete, si pudieran adentro del departamento te lo dejan adentro. Pero tipo no tienen En la problema. cocina, te lo dejan ahí en la mesa del Sí, living. sí, sí. Entró el chino con la moto, bajó una caja que habrán pedido ahí de algo, qué sé yo. O sea, que pidieron un producto a alguien, por ahí incluso un cocinero, no sé. Entró el chabón a la sinagoga, en el hall, pum, deja la caja, se va con la moto. Normal. Un yankee se vuelve loco y dice, hay una caja sospechosa, suspicious, qué sé yo. Digo, pará, ¿qué te pasa? Y no sé, dice, entró una persona, dejó una caja, se fue. Yo sí, habrá sido un repartidor. No, pero puede ser una bomba. Y digo, no, estas cosas acá no pasan. Es muy seguro, no hay bitajón, no hay seguridad. Un chino entra, deja una caja, se va y nunca va a pasar absolutamente nada. Está todo muy bien cuidado en el sentido de que es imposible que haya un atentado y menos contra un judío, ¿no? Maravilloso. Bueno, Faibel, de corazón, te agradezco por haberte sumado a Pieles, a este episodio número 113 y contarnos un poco del primer Israel y también de la historia de los judíos en China y su actualidad. Así que ojalá que podamos hacer algún que otro episodio más de los judíos bujaros y demás, y a disposición para lo que puedas necesitar. Después vamos a poner los links del Topo por el Mundo y de los videos espectaculares que haces para que también puedan conocer tu canal. Así que bueno, un abrazo grande y nos vemos todos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, un abrazo muy, muy grande. Chao.